Esta semana hay una nota que ha dado la vuelta al mundo y es, como ya imagina, el hallazgo, el descubrimiento de un tráiler en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, con más de 300 cadáveres que no estaban en el CEMEFO porque está rebasado por la cantidad de cuerpos que ahí han llegado, sobre todo después de la ola de violencia que ha sacudido ese estado en los últimos años. Esa es una de las noticias que mayor impacto han tenido sobre México en el exterior, pero también a lo interior, porque reflejan de una u otra manera justo la ola de violencia que afecta al país, pero sobre todo la debilidad de las instituciones de justicia para poder enfrentar una situación como la que estamos viviendo. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Es un asunto absolutamente extravagante, pero que al mismo tiempo nos conmueve y nos coloca ante una de las caras menos vistas de la tragedia de la violencia y que en buena medida también exhibe la enorme debilidad de las instituciones de procuración de justicia, desde el Ministerio Público, fiscalías y por supuesto peritos, y el grave problema también de la incapacidad para poder procesar y enfrentar con dignidad una tragedia como la de las víctimas que ahí fueron encontradas. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. No vamos a permitir que en Tlaquepaque se nos trate como ciudadanos de la segunda. Por eso estamos aquí, este pleno, para hacer valer los derechos de los ciudadanos. Tuvimos que todos venir a apoyar a la gente que estaba aquí y todos dijimos que íbamos a comprar gasolina y íbamos a quemarlos. Vecinos de otras colonias, no permitan que esa caja se las dejen cerca. Trae muertos y apesta re feo. Estaban apurados, subiendo muchos porque iba a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se los iban a esconder ahí en el tráiler nuevo. Yo calculo que había unos 250 en los dos. Estamos sumamente indignados y molestos por la situación que exhibe una gravísima indolencia, omisión y negligencia de distintas autoridades en el protocolo de actuación de personas fallecidas que no han sido reclamadas. He tomado la determinación de separar de su cargo al fiscal general del Estado para seguir con las indagatorias correspondientes. Con sentido de claridad, con una gran sensibilidad y sobre todo con total transparencia y apego a la ley, habremos de hacerla valer. Habremos de darle certeza a las víctimas que en un futuro pudieran reconocer a alguien que ha muerto, ha sido víctima en un hecho violento que hasta la fecha no han sido identificados por absolutamente ningún ciudadano, ningún familiar. Ahí tiene algunos de los testimonios, desde las declaraciones de las posiciones sobre este asunto, este escándalo de la aparición de un tráiler que sacó cadáveres del CEMEFO y los estaba deambulando por 3 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Y la verdad es que es difícil comenzar sin calificar esto como un auténtico esperpento. Creo que la palabra no es exagerada, pero vamos a analizar el asunto, de qué se trata, cómo llegamos ahí, qué refleja, qué es lo que significa, qué es lo que está pasando para que eso pueda haber sucedido justo en una de las principales metrópolis de este país. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, Julio Sabines, experto en asuntos de seguridad y de justicia. Pepe, un placer estar aquí contigo. Leonardo Báez, abogado, especialista más en asuntos de derechos humanos, litigante.
Sí, muchas A ti gracias. sí te toca estar en los ministerios públicos, en las fiscalías, temas de los cuales vamos hoy a hablar. Y se me hace Y que en sí va los a haber institutos de ciencias forenses en también. los institutos de ciencias forenses. También. Y pues si quieres arrancamos entonces contigo y te preguntaría, Leonardo, ¿cuál es tu diagnóstico sobre la problemática que ahí se vivió? ¿Cómo lo explicas? Miren, yo creo que aquí tendríamos que plantear un principio básico. Tenemos que dividir un poco la cuestión jurídica de la cuestión netamente de realidad. Aunque suena extraño, hay que a veces divorciar lo jurídico de la realidad. Aquí la situación, la realidad, es un esperpento, como claramente lo dices. Es una cuestión prácticamente de película surrealista. O sea, no es creíble que un instituto de ciencias forenses del tamaño que el que tiene el estado de Jalisco, que incluso hace no pocos años hizo una película en que promocionaba toda su operación, ¿sí? Una película que se exhibió en la Cineteca Nacional, tuve a bien verla, haya pasado 2 años de esto y tengan que estar alquilando cajas refrigeradas para meter a los cadáveres que ya no les caben dentro de las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Anteriormente, ¿qué sucedía con este tipo de cadáveres? No lo reconocía nadie y se mandaban parte a las escuelas de medicina para ser sujetos a estudio, y otra parte se incineraba, se deshacían del cadáver y santo remedio. La ley de víctimas, la actual ley de víctimas y las leyes recientes respecto de desaparición de personas, de desaparición forzada, ¿qué es lo que dicen? No se pueden destruir los cadáveres hasta en tanto alguien lo reconozca. No se pueden inhumar. No se pueden ni inhumar ni cremar. No. Entonces, ese es el sentido en el que está pasando esto, hasta que alguien reconozca. Entonces, esa es la realidad. Desgraciadamente es la realidad. Y la realidad burocrática dicen, yo no me voy a meter en un problema, entonces lo tengo, ni modo, lo mandamos a la caja refrigerada. Desgraciadamente, es el problema, se le sobresaturó. Es una realidad, esto se sobresaturó. No había manera de tener tantos cadáveres dentro de las instalaciones. Se saturó y lo ven como un problema logístico. Exactamente. ¿Cómo resolvemos dónde poner estos cadáveres? Exactamente. Aquí viene una opinión distinta. A ver, Julio Sabines. Pepe, primero que nada, esto es un escándalo. Deja muy mal parado al Estado mexicano y deja pésimamente parado al gobierno de Jalisco. Una vez más, el gobernador, demuestra su indolencia, demuestra la frivolidad con la que han atendido estos temas y demuestra una negligencia absoluta a destinar recursos. Ahora, yo quiero hacer un par de precisiones. No es correcto. No, sí se pueden inhumar. Hay 2 leyes que rigen. Vamos a explicarle a la gente qué es lo que pasa, cómo funciona esto. Primero, tienes un cadáver que es probable resultado de un homicidio o circunstancia violenta. Este cadáver, no tiene que serlo así, pero bueno, lo más probable, este cadáver no está identificado. Nadie lo reconoce en un proceso de semanas en las que no reclaman el cuerpo. Entonces, hay 2 leyes que rigen la materia. Una es la Ley General de Atención a Víctimas, como bien señaló el licenciado, y otra es la Ley General en materia de desaparición forzada, al igual. Ahora, ¿qué dicen estas leyes? A partir de estas leyes, el Estado mexicano reaccionó haciendo 2 cosas. Uno, estableció la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Este es un órgano que depende de la Secretaría de Gobernación, que tiene como función, digamos, regular, armonizar, digamos, entre fuentes de información, entre fiscalías, huellas digitales, etcétera, sistemas biométricos, organizaciones de desaparecidos. ¿Dónde están las personas desaparecidas? Ahora, se hace esta comisión y después se hace un protocolo. Hay 2 protocolos que lo rigen. El protocolo se llama Protocolo para el tratamiento e identificación forense y protocolo homologado de personas desaparecidas e investigación del delito. Ahora, no quiero ser tan técnico, pero ¿qué dice el protocolo? Dice, la inhumación debe de hacerse en fosas individuales, con cada cuerpo en un espacio individual para el resguardo de cadáveres, placa metálica con datos de la investigación. A ver, pero, ¿qué quiere decir esto, Pepe? Sí se pueden enterrar. Pero después de identificarlos.
O habiendo guardado, el protocolo, ¿qué significa? Habiendo guardado ADN. Exacto. O una serie de cosas que luego te permitan la identificación. Exacto. A ver, ese es un protocolo. Sí. Pero me imagino que hay otro protocolo. Yo lo pregunto, no lo sé, pero los litigantes me lo pueden decir seguramente. A ver, para sacar un cadáver del CEMEFO, ¿se necesita protocolos o no hay protocolos? Sí, se cumplen con protocolos y regulaciones internas de los ¿Y qué es lo que dice? A ver, esa es una decisión de un MP. Efectivamente. Y el MP dijo, pueden sacar estos 300 cadáveres. No, porque esos cadáveres qué realmente no tiene? han salido del INCIFO. Ah, caray. No han salido del Instituto de Ciencias Forenses, no han salido porque están en un camión que alquiló el INCIFO para meterlos. Técnicamente esos cadáveres nunca han salido del Instituto de Ciencias Forenses. Eso también se A puede ver, argumentar. Técnicamente, como si fuera una embajada. Sí, Más bien no, es, digamos, como la vi algún otro lado. extraterritorialidad, simplemente Jugar porque a la lo rentó, sí, porque el CEMEFO lo rentó. ¿Tú coincides? No, no coincido para nada. A ver, además, entonces- es una violación flagrante a la ley. Se está rompiendo la cadena de custodia, dejando un camión abandonado ahí. Cualquier persona puede interferir, violentar algún cadáver producto de un homicidio, manipularlo para cambiar las pruebas, para hacer las autopsias más complicadas, etcétera. Puede manipular, borrar huellas digitales, puede manipular. O sea, esto es una violación a la ley, no es solo una falta administrativa. Están rompiendo la cadena de custodia, dejando abandonado un cuerpo que sea. Esto es muy argumentable y, en mi opinión, estoy totalmente de acuerdo. Está abandonado en una caja frigorífica, sin vigilancia, sin ningún tipo de resguardo. A ver, eso ni sí, siquiera ahora, es propiedad del ¿eso instituto. es sinónimo, digamos, de cancelar una averiguación? Sí, o sea, por supuesto. lo están cancelando en la práctica. Muy bien. Ahora, la situación no sé cómo aquí, ves tú. Ahora, la situación aquí, en mi idea es, a ver, esos cadáveres, ¿de dónde provienen? Uno. Del CEMEFO. No, antes del CEMEFO, tienen que venir de algún otro lado. Sí, porque no los mataron, no aparecieron en el CEMEFO, en el INCIFO, perdón. Normalmente son cadáveres de gente que nadie reclamó. Sí. Normalmente los cadáveres por homicidio en México son fácilmente ubicables. Normalmente. No es tan difícil ubicar un cadáver de homicidio. Normalmente los cadáveres que no ubican son cadáveres de gente que nadie los va a reclamar. Bueno, es Sí, un hecho. es un hecho. De Nadie eso, los va a reclamar. Del total que estaban en los dos camiones, Sí. incluso algunos tenían 2 años, ¿no? Estamos O sea, hablando de que llevan 2 años guardados sin- en y- el Instituto de Ciencias Forenses. como desconocidos, como desaparecidos. Pero ese no es Exacto. el punto. Y no Pepe. se procedió a la inhumación, no se procedió a la disposición de ellos. ¿Por qué no? Hay 2 puntos y te voy a contestar por qué no. no? Uno, porque no se les ha hecho una autopsia o esa autopsia no se ha incorporado a la carpeta de investigación o averiguación previa, dependiendo del sistema en el que estuvieran. ¿Qué quiere decir? Que si fuera una muerte natural, el cadáver igual, de todas formas, se le da el mismo procedimiento, pero el Ministerio Público dictamina que no hay delito por qué perseguir en función de lo que le dijo el médico forense. No, O sea, no, perdón que te lo diga, pero nunca, en ningún instituto de ciencias forenses dejan un cadáver 2 años esperando a que les hagan la necropsia. No, La necropsia es prácticamente inmediata. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? Del Ministerio Público. O sea, ¿quién no está haciendo su trabajo? El Ministerio El Público, MP. el MP, la Fiscalía, al final, la responsabilidad de la Fiscalía. Él no está haciendo su chamba y no está diciendo, ¿sabes qué? Este es muerte natural, no hay elemento, no hay indicio de un delito en esto, entonces se va al protocolo, se utiliza el protocolo y se inhuma de la manera que se tiene que inhumar. A ver, una de las cosas que han puesto sobre la mesa para tratar de explicar el asunto es el castigo presupuestal que ha sufrido el Instituto Forense de Jalisco, a pesar de la película que tú comentabas en tu primera intervención. En 2014, 2017 ha caído 2% en términos reales el presupuesto destinado a esta institución, al mismo tiempo que el crimen se ha incrementado en Jalisco, la friolera nomás, de 52% en el mismo periodo. Está claro que hay una sobrepoblación generada por la violencia, pero ¿se explica por eso, por la falta de dinero? Déjame ir a un corte. Las voces han tratado de explicar el caso esperpéntico del tráiler encontrado con cadáveres que deambulaban por la zona metropolitana de Guadalajara como un problema, lo decíamos antes de irnos al corte, Leonardo Báez, abogado, litigante, además especialista en derechos humanos, como un problema
digamos, de reducción de presupuesto que hizo que tuvieran menos peritos en un momento en que se acumulan las víctimas por la ola de violencia. ¿Se puede atribuir a eso? ¿A un asunto de recursos? Esto es asunto de negligencia. Esto no es un asunto más allá de mera negligencia. Hablamos de que hubo una reducción real del 2% del presupuesto. Realmente contra lo que se gasta una Procuraduría del 2% es nada. No es una reducción tan llamativa. Y el Instituto de Ciencias Forenses no puede decir que se le redujo 2% y por eso está cometiendo esta cantidad de barbaridades. ¿Sí? Aquí lo trágico del asunto, como siempre les pasa, no es que lo hayan hecho, es que se les descubrió. Si esas cajas estuvieran en el interior, en algún patio propio del Instituto de Ciencias Forenses, nadie sabe nada, pero se les ocurrió ponerlas a circular. O sea, alguien me explique quién fue el tarado que se le ocurre poner a circular una caja con cadáveres por toda el área metropolitana de Guadalajara. Pero, mueve la risa, pero es más bien al llanto donde tenemos que conducirnos. Sí. No es un asunto de dinero. Sí, no, esto no es dinero. No. Aquí, de nuevo, hay una responsabilidad jurídica, administrativa, tal vez penal, del fiscal, del director del instituto y del gobernador. Y el gobernador, como responsable del Estado, debiera ser, Aristóteles Sandoval, debiera ser, primero que nada, pedir disculpas, porque el hecho de que no estén identificadas las víctimas no hace que se les pueda dar el tratamiento que se les tiene que hacer. El procedimiento básico después de la necropsia es registrar los cuerpos, hacer todo el aspecto técnico forense, que incluye fotografías, registros de huellas dactilares cuando es posible hacerlas, registros dentales cuando es posible tomarlos, registros biométricos cuando es posible. Y tomas el cuerpo y lo destinas a una inhumación, a una fosa, lo entierras en términos coloquiales, lo entierras en una tumba individual, porque ese es otro tema, ¿no? La ley prohibió las fosas comunes. Las fosas comunes. Y así se lo destinas. Pero ¿qué está pasando? No lo están haciendo y esta es una responsabilidad política. O sea, lo que estás diciendo es, a ver, en 2 años se les vienen acumulando negligencia tras negligencia hasta sumar cerca de 300 cuerpos que tienen luego que andar paseando. Perdón por la palabra, no es correcta, sino deambular en todo caso por la ciudad. Y abandonados, Pepe, porque se rompió la cadena de custodia. De nuevo, si alguno de estos cuerpos tenía que ver con algún delito, algún probable homicidio, etcétera, y tú lo dejaste abandonado ahí, el perpetrador del homicidio pudo haber acercado al cuerpo, pudo haber tomado y borrado huellas, etcétera. Eso se rompe la cadena de custodia, se rompe... Bueno, simplemente ya está viciada en caso que haya una averiguación. Exacto. Entonces estás cancelando de facto la justicia para los que pudieran haber sido víctimas de un delito. No estoy diciendo que todos, porque no tengo el acceso a los expedientes, pero de que hay una responsabilidad y para mí recae en el gobernador. En el gobernador, que prefiere voltearse a otro lado y pasan las semanas, los meses, los trimestres, los semestres y no atiende el tema. La verdad es que en este contexto, Leonardo, lo que es muy fuerte también es este caso como mensaje en un país donde hay más de 30,000 personas desaparecidas. Es una cifra estratosférica. Pero imagínate si uno voltea y ve todos esos cadáveres sin identificar, el tratamiento y la poca dignidad con la que son manipulados. Imagínate el mensaje para las más de 30,000 desapariciones forzadas. Miren, aquí tenemos también que dividir una cuestión con las desapariciones forzadas. Ajá. La mayor parte de las desapariciones forzadas sabemos que les está cometiendo la delincuencia organizada. Ajá. Sí, de esas 30,000, muchísimas son por parte de la delincuencia organizada. Ahora aquí la situación es, estos cadáveres sí fueron encontrados. Empecemos por ahí. Sí, pero están todos sin identificar. No son identificables. Vamos a pueden pasar en esa situación. Ajá. No son identificables porque, como dices atinadamente, Julio, nadie ha sido lo suficientemente diligente. Y la Fiscalía del Estado de Jalisco es famosa por su poca diligencia para desahogar problemas. La Fiscalía del Estado de Jalisco está rebasada. Antes de que se desatara otra vez la violencia, ya estaba otra vez rebasada. ¿Poco diligente o no observación de la propia ley? Simplemente creo que hay una diferencia. Punto.
Ajá. Esto no los importó. Vamos a suponer que vamos a tratar de llevar a cabo el protocolo. Ok, pero pues es uno, otro. No, ¿sabes qué? Deshazte de ellos. Es lo que terminan por hacer. ¿Por qué? Porque no les interesa de seguir adelante con esto. No hay una manera en que el Ministerio Público tenga alguna certeza de quiénes son. Entonces, pues hay que se queden y que se queden guardados. ¿Se rompió la cadena de custodia? Efectivamente. ¿Sí? Aquí el problema es que nadie está haciendo su trabajo en la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y obviamente esto va, si nos vamos para responsabilidades, como tú atinadamente lo dices, Julio, contra el procurador y contra el gobernador Sandoval. Pero aquí el problema es es que esto no debe de ser un caso único. Esto no debe ser un caso único. Esto debe estar operando en muchos lugares, en muchos estados del país. Sí. ¿Cuál es la situación de lo que tú conoces, digamos, como litigante? ¿Cuántos estados crees que puedan, de lo que tú logras haber alcanzado a ver, que puedan tener problemas similares, prácticas similares, como rentar camiones para subir cadáveres cuando están atestados las morgues? Yo creo que todos los estados lo deben de estar haciendo. ¿Todos los estados? No lo dudo. Wow. Salvo la Ciudad de México, porque tiene los edificios recientes del INCIFO son bastante amplios en ese sentido, y generalmente la Ciudad de México suele cumplir con esto porque existe una presión constante por parte de litigantes y organizaciones que presionan para que se lleve a cabo estas prácticas. Pero en los estados, yo nada más no quiero pensar ni siquiera en las capitales de los estados. Esto es de espanto porque ocurrió en Guadalajara, la tercera ciudad más grande del país. No es una ciudad. Esto es lo impactante. En una zona metropolitana que abarca 6 municipios, y fueron llevando los cadáveres por todos los municipios, y además no se hubieran dado cuenta si no se descompone la caja refrigerada, porque dejó de refrigerar y empezaron a apestar los cadáveres. Claro. Sí, porque si las cajas hubieran estado funcionando, ni quien se diera cuenta dónde estaban. ¿Cuántos estados en esta situación? Yo calculo que casi todos. ¿Con Leonardo a ese nivel, todos? Bueno, todos en donde ha habido estos incrementos en los índices de homicidios tan dramáticos. Esto no es la realidad en todo el país, no pasa en Campeche, no pasa en Yucatán, hay estados pequeños donde no sucede, Chiapas no está en ese caso, hay muchos estados, hay varios estados. Sin duda, más de la mitad tienen índices de incremento en los números de homicidios terribles. Pero fíjate lo que dices, lo fuerte que extraigo de tus palabras es no estar en esos casos, no por la capacidad institucional, sino porque no tienen olas de violencia. En buena medida. Bueno, mira, de nuevo, si hay fiscalías que están trabajando y dándole los procesos en conjunto con sus servicios periciales y sus ministerios públicos, desahogan el tema. Hay que tener una cara muy dura, hay que ser un verdadero cara dura para salir como el gobernador a decir que ya va a ser un panteón nuevo. O sea, porque además eso no lo va a resolver, porque no se pueden meter en el panteón si no se tomaron ya los registros. Un panteón nuevo, estamos hablando del escándalo del tráiler con cadáveres deambulando en la zona metropolitana de Guadalajara. Una de las noticias que ha recorrido esta semana el mundo y que ha tenido quizá un fuerte impacto dentro también del país, sobre todo por lo que desnuda, por lo que revela del abandono en el que se encuentra la justicia y la seguridad. No sé cómo lo veas. Leonardo Báez, abogado litigante, especialista en asuntos de derechos humanos. Mira, yo lo que veo, y esto es lo que estábamos platicando durante el corte, es, tenemos una figura que se llama Ministerio Público, que lo único que ha creado durante todos los años de vigencia es una burocratización de la persecución de delitos. ¿Qué es lo que pasa? No se puede hacer una persecución de delitos sentado 8 horas tras un escritorio. La persecución de delitos es algo que tiene que hacerse en campo, siempre. ¿Y qué hicieron? Bueno, les asignamos a la policía, en ese entonces judicial, actualmente de investigación, o policía ministerial, o como la vayan llamando de acuerdo a la entidad federativa, y que ellos hagan la investigación. Muy bien, se encuentran un cadáver en medio de la calle, hacen el levantamiento, hace la diligencia de levantamiento del cadáver del Ministerio Público y se manda al Instituto de Ciencias Forenses para su análisis. Y después queda, pues, desconocido, no sabemos. Y el Ministerio Público no se va a poner a averiguar, no tiene interés en averiguar porque no hay
podríamos llamar un incentivo para averiguarlo. Pero de lo que tú señalas, una cuestión que me preocupa es justo, tuvimos en los últimos 8 años preparación de una reforma penal que justo lo que quería era cambiar esa forma de perseguir los delitos a través de la transformación del Ministerio Público para que tuviera capacidad desde la policía de investigar y poder, digamos, sacar a la justicia de ese burocratismo. Y bueno, es que ahí entra lo que decías hace rato, ahí sí entra el tema de los presupuestos y entra el tema de lo que los gobiernos les quieren destinar a o sea, sí hay una parte sí, supuesto, claro. de tienes la justicia que pagas. Claro. No, digo, con una carga de negligencia terrible, o sea, aquí es más mala de lo que pagas. ¿No? En casos como estos... eso ya es fraude. Sí, eso es fraude. Sí, es terrible, ¿no? O sea, lo que está sucediendo es que no se están adecuando ni las fiscalías, ni los cuerpos periciales, ni se está invirtiendo en la investigación. Ahora, el Estado mexicano, y ya hablo de las leyes, ahí vamos, o sea, se anhela mejorar, ¿no? O sea, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas es un avance importante, se están integrando los espacios para identificar, hay que partir del punto de que son personas no identificadas, y se está trabajando fuerte para identificar cada vez a más gente, se cruzan los datos con el INE, el INE tiene los convenios para darles las huellas dactilares a las fiscalías para tratar de identificar a las personas, está el sistema AFIS, que es el de huellas, se cruza con todas las fiscalías del país, información, quienes tengan bases de datos, relaciones exteriores con los pasaportes, datos biométricos, ahí vamos, pero la gente tiene que hacer su chamba. O sea, se están construyendo los mecanismos. Sí tienes una parte donde las leyes han avanzado y donde la modernización ha llegado, pero sobre todo a nivel federal, a nivel de los estados es donde estamos encontrando problemas como esto, ¿no? O lo estoy leyendo mal. Yo estimo que no lo estás leyendo mal. Aquí también el punto es otra cosa. Yo acepto y considero que el Estado mexicano está tratando de cambiar toda esa perspectiva de desastre de investigación de delitos que se generó desde los años 80 en México. A partir de la época en que se entregó la investigación de delitos a gente que ni estaba preparada y estaba totalmente infiltrada por la delincuencia organizada. Desde los años 70, 80 para acá del siglo XX, vimos cómo se pudrió la práctica y persecución de delitos en México. Todo esto se pudrió y no había manera más que cambiando las circunstancias. Es entendible que quieran hacer comisiones de búsqueda, pero lo único que están generando, y con todo respeto, se están generando más organismos burocráticos, los cuales no van a dar mayores resultados, porque no se puede dejar la investigación de delitos a la burocracia. Eso tiene que estar muy claro. Porque la cuestión es que llevamos años entregados a un marasmo burocrático en la investigación de delitos que pasó de la total impunidad a la total parálisis, a la actuación burocrática de que mejor no lo hago, no me vayan a fincar responsabilidades. Eso es gravísimo. A ver, ¿cómo lo ves eso? Al final volvemos al gran tema que nos tiene con los grados de delitos que hay en México. El tema es impunidad. Pero la impunidad, por lo que está diciendo Leonardo, por una justicia burocratizada que va desde la falta de consecuencias que había antes y la impunidad a actualmente pues a la parálisis por el temor de que te inculpen. O sea, que no estoy de acuerdo en cuanto a la parálisis. Okay. Estoy parcialmente de acuerdo en cuanto a la justicia burocratizada. O sea, creo que hay mejores formas de resolverlo. Ahora con el sistema penal acusatorio debiera de haber mejores formas, pero no lo estamos alcanzando. Y la justicia burocratizada no es la ideal, pero no era necesariamente la gran causa del problema. El problema es que mientras tú no sanciones esos delitos, o sea, mientras alguien pueda matar a alguien impunemente y no tengas los mecanismos para investigarlo y para sancionarlo y para encarcelarlo, van a seguir
pasando los índices de violencia que están pasando en México. Y bueno, no solo los índices de violencia, los índices de esperpento como este. Ahora, y de hecho, a ver, lo calificarían como una, digamos, una especie de delito, una falta a la dignidad de esos propios cuerpos y de sus familiares. Aquí sí hay delitos, son delitos relacionados con la inhumación y tratamiento de cadáveres y además toda la negligencia en que incurre el servidor público al no llevar a cabo su trabajo. Pero también aquí hay algo que hemos olvidado. La mayor parte de las reformas en materia penal en México, en materia de procedimientos penales, se han ido a atacar principalmente a los jueces. Al Ministerio Público no lo tocan ni con el pétalo de una sílaba ahí parece que hay una reforma pendiente, pero no a mí lo por han lo tocado pronto y siguen aferrados a esa figura. La carpeta de investigación en el sistema acusatorio cambia la participación sí, del Ministerio Público pero y le da un así, papel preponderante al policía investigador. Sí, pero aún así Sí el cambia. policía investigador no sabe investigar. Bueno, ¿Cómo pues, hacemos eso? Se me acabó el tiempo, Pepe. Lo siento. Julio Sabines, muchas gracias, como siempre, por haberte tenido aquí, por haber aceptado venir. Siempre es un placer, de verdad, haberte acompañarte, tenido. Pepe. Leonardo Báez, abogado Mucho litigante, gusto. especialista en asuntos de derechos humanos. Gracias por venir Muchas también. gracias, Gracias a mucho los gusto. dos. Gracias a los por la dos, pero sobre invitación. todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Tenga un buen fin.